tú a través de mí. Quiero poner en tus manos esta palabra, esperando que traiga edificación a tu iglesia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de 5 procesos que tenemos que tener cuando hay pruebas. Ya vimos el primero, un comportamiento agradable. El segundo, una mente conocedora. El tercero, que fue hace 8 días, una actitud obediente. Y el día de hoy, un corazón fiel. Voy a leer algunos versículos de la misma epístola de Santiago, capítulo 1, a partir del versículo 5 al 8. Dice así: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Vamos a entrar a un cuarto proceso entonces para resistir la prueba. Y decíamos que el cuarto proceso es un corazón fiel. ¿A qué se refiere esto? Sobre todo cuando pasamos por diferentes pruebas, que no solamente es una, hay diferentes pruebas a lo largo del día, a lo largo de la semana, y entonces es muy importante, déjeme volver a enfatizar lo que algún día le dije. Primeramente, Santiago está escribiendo a creyentes que han tenido que salir dispersos. Dice a los de la dispersión, a los que han tenido que salir y dejar sus propiedades y encontrar un refugio en otro lugar. Es importante que lo tengamos presente y que no olvide cuál es el punto, el contexto del cual está escribiendo Santiago a los judíos, pero también a los gentiles. Ahora, hay diferentes pruebas que tenemos que pasar los creyentes, y aquí está algo muy importante. Necesitamos una medida especial de conocimiento. Por eso, ahora que Betsy nos compartió el miércoles acerca de sabiduría, ¿verdad? Al final tocó este versículo, no lo comentó en su mensaje, pero lo mencionó. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Ya nos dio un pormenor grande. Pronto estarán subiendo ese mensaje, y si no, usted lo puede escuchar en la repetición ahí en Facebook Live. Y entonces necesitamos una medida especial de conocimiento para que nos ayude a enfrentarlas, para enfrentar las pruebas. Y para esto necesitamos pedir a Dios que nos dé sabiduría. Ahora, déjeme decirle algo. Cuando los creyentes enfrentamos diferentes tiempos de prueba, ya sea física, emocional, moral o espiritual, déjeme decirle algo, sí necesitamos la sabiduría de Dios. La gente que no conoce a Dios no puede pedir esta sabiduría. Por eso va a terapias, por eso va a psicólogos, por eso se dirige, porque no pueden pedir esta clase de sabiduría, porque es una sabiduría no humana, es una sabiduría que viene de parte de Dios. Entonces es muy importante que nosotros tengamos presente. La palabra sabiduría en el griego
es una palabra que es Sofía, no es Sofía. Sofía se acentúa, Sofía no se acentúa, es Sofía. Entonces, sabiduría es Sofía, ¿verdad? Y esta sabiduría, vuelvo a repetir, no es una sabiduría humana que te va dando el paso de los años. Hay gente que es muy sabia, hay gente que deja máximas. No sé cuántas máximas habrá dejado mi abuelo durante su ministerio, pero yo recuerdo que era muy común que la gente que fue pastoreada por él recordara cada una de sus filosofías o de su sabiduría que vertía cada vez que él seguramente pasaba al púlpito. Y eran cosas muy grandes y muy llenas de sabiduría, ¿verdad? Quizá estaban cargadas de sabiduría, experiencia, pero también creo que estaban cargadas de sabiduría de parte de Dios, porque era un hombre de Dios, porque era un hombre que tenía una intimidad con Dios, era un hombre que tenía la facilidad de poder transmitir la palabra, y eso no cualquiera lo puede hacer. Pero esta sabiduría que se refiere Santiago, Sofía, esta sabiduría es algo que se refiere más bien al que se aprende a someter a la voluntad de Dios. Porque, ¿cuántos saben que Dios sabe más que nosotros? Bueno, ya sé que usted dijo amén. Sabe Dios más que nosotros, pero sus pensamientos no son mis pensamientos. Entonces, aunque parezca un ejemplo trillado, ¿verdad? Le dijo a Gedeón, ocupa estas armas, cántaro vacío, tea ardiendo y un cuerno o una trompeta o un shofar, como usted lo quiera interpretar. Toma eso para que derrotes a un innumerable grupo de enemigos. Y la gente que no tiene a Dios, que no conoce a Dios, se le hace ridículo algo así, pero no a Dios. Porque la sabiduría de Dios es más grande que mi sabiduría y que tu sabiduría. Entonces, cuando nosotros aprendemos a manejarnos bajo la sabiduría de Dios, tenemos que aprender a someternos, ¿verdad?, a la voluntad de Dios. Eso es muy importante y sobre todo en medio de problemas. Mire, Proverbios 3, capítulo 5, versículos 5 y 6, Proverbios 3, versículos 5 y 6, es muy conocido y hay una palabra ahí con que inicia, fíate. ¿Ya la vio? No sé si usted tenga su Biblia, tenga la habilidad, pero si no, aquí está. Pero así inicia este capítulo, fíate. Ahora, esta palabra es muy interesante porque abarca dos cosas importantes. Número uno, apresúrate a refugiarte. Dos, confía. Entonces, ¿qué está diciendo Salomón cuando escribe este proverbio? Fíate, está diciendo, apresúrate a refugiarte en o confía en Jehová de todo tu corazón. O sea, en medio de problemas, apresúrate a refugiarte en Jehová, en el Señor, o refúgiate, o confía en Jehová con todo tu corazón, o sea, con todo lo que tú eres, con todo tu entendimiento. Y no dependas, apoyarte, no dependas de tu propia inteligencia. Porque a veces nosotros pensamos que sabemos más que Dios. Y siempre que pensamos que sabemos más que Dios, salimos ridiculizados. A veces decimos, no, tú porque eres tonto, tú porque no le sabes hacer, tú porque no le sabes este movimiento, pero ya le agarré la onda. Y dice Dios, no pienses que sepas saber más que yo. Entonces, no sé si está claro este primer versículo. Segundo versículo, que es el versículo 6, dice, conócelo. Reconocerlo es conocerlo y el anteponente ¿verdad? Es no solamente conócelo, sino reconócelo en tu diario vivir. Y esa palabra enderecerá es algo muy importante porque es agradable. Él hará agradable
tu camino transitable. Hay caminos que no se pueden transitar, pero el camino que puedes transitar, o sea, es tu diario vivir, lo que tú sabes dónde vas a caminar, Él lo va a hacer agradable. Entonces, es importante que si nosotros le pedimos sabiduría a Dios, está diciendo el proverbista todos los beneficios que tenemos cuando dependemos de la sabiduría de Dios. Todos queremos tener días agradables, todos queremos que todo nos salga bien. Bueno, pídele a Dios sabiduría, porque aún en las cosas contrarias, en las pruebas y en las dificultades, aún ahí te vas a poder dar cuenta que Dios se va a magnificar y que Dios se mueve bajo sus propósitos, no bajo tus propósitos o bajo mis propósitos. Espero que haya quedado claro estos dos versículos. Es necesario entender, escúcheme bien, es necesario entender que las pruebas deben de mejorar mi vida de oración. Señor, ¿por qué me mandas pruebas? ¿Cómo estás en tu vida de oración? Señor, ¿por qué parece que salgo y ya entré a otra? ¿Cómo estás en tu vida de oración? No me refiero a esa oración de Señor, te doy gracias por esta mañana y pues te pido, Señor, que cuides mi camino y que me permita, Señor, que si voy en transporte, que no me vayan a asaltar. Gracias, amén. No me refiero a ese tipo de oración. No me refiero al tipo de oración que hacemos y que decimos, Señor, gracias por este desayuno. Gracias, Padre, por poner esto en mi mesa. Bendice los alimentos. Amén. No me refiero a esa oración. Me refiero al tiempo de comunión con Dios. Ahí los que servimos tenemos de alguna manera un rubro, una pregunta. ¿Tienes tiempo de oración? ¿Cómo lo ocupas? ¿Solo o con tu esposa? ¿Solo o con tu familia? Hay personas que los ocupamos solos, no estando a veces nuestra familia. O hay personas que lo ocupamos con la familia. En fin, cada uno decide. Pero el propósito y el punto que nosotros debemos entender es que hoy Dios quiere que tengamos un tiempo de comunión con Él, de oración, de buscar de Dios, de depender de Dios. Entonces, es necesario entender que las pruebas deben mejorar nuestra vida de oración. Porque cuando nos volvemos al Señor en busca de dirección, fortaleza, paciencia y sabiduría, nos va a dar una buena dirección. Porque todos se lo quieren dejar al grupo de intercesión. Hermana, le encargo que ore por mi hijo porque hijo le está bien descarriado. Bueno, ¿y tú? ¿Qué estrategia te ha dado Dios para tu hijo? ¿Qué estrategia te ha dado Dios para tu hija? ¿Qué estrategia te ha dado Dios para tu esposo, para tu esposa? Porque todos se lo queremos dejar al pastor. Pastor, ahí le encargo que ore por mis hijos, no porque, híjole, están insoportables. Pastor, le encargo que ore por mi esposa, no porque, híjole, de verdad. Bueno, ¿y tú qué estás haciendo? Porque a lo mejor el problema eres tú. A lo mejor el problema es que Dios en la intimidad te va a decir, oye, pues, de perdida dale las gracias porque te hace de comer. De perdida dale las gracias porque te tiene tu ropa lista. Entonces, cuando el Espíritu de Dios nos empieza a alertar, es la comunión que nos va a llevar. Pero ustedes quieren a veces que el líder, que la persona que está a cargo, que el pastor les diga como por arte de magia, ¿no? Buscando la bolita mágica. Pues este es tu error. No, busca de Dios. Para que te dé dirección, para que te fortalezca, para que te dé paciencia, pero sobre todo también para que te dé sabiduría. No sé cuántas personas me están escuchando ahí y creo que todos que puedan poner ahí amén, que les haya llegado la palabra a su corazón. Ahora dice ahí, versículo, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿verdad? Pídala a Dios. Y cuando le pedimos a Dios de su sabiduría, Santiago nos asegura algo que es bien importante. Dios no piensa como usted o como yo. Dios no es egoísta. Dios no piensa como las mujeres. Ay, manita, qué bonitas están tus zapatillas. ¿Dónde te las compraste? Uy, no eran exclusivas. Ya no había.
Oye, qué bonito tu suéter, ¿dónde lo compraste? ¿Qué crees? Lo encontré en oferta y era el último que estaba. Dios no es egoísta. Dios dice que si le pides sabiduría, la va a dar ¿cómo? Abundantemente y sin reproche. Ahora, si usted no sabía esto, déjeme decírselo. El deseo amoroso de Dios es dar. Se lo voy a volver a repetir. El deseo amoroso, porque ¿cuántos saben que Dios nos ama? Entonces, mire, es tan fácil como entender el amor de Dios viendo la figura de un padre, de una madre. Los papás somos más dragoncitos que las mamás. Pero si usted nada más compró 4 bisteces, uno para cada quien, y alguno de sus hijos le dice, ay, te quedaron bien sabrosos, usted sabe que ya no va a haber más. Pero le chulearon tanto ese sabor, porque le quedaron ricos como usted los haya preparado, que usted va a agarrar y va a cortar un cacho más de lo que le corresponde y le va a decir, ten, cómelo. Y no le va a importar que usted solamente coma un pedazo o quizá no coma. No le va a importar. ¿Sabe por qué? Porque usted ama. Y porque para sus hijos, usted y yo somos generosos. Hay padres que no les gusta compartir de su propio plato. Hay padres que no les gusta compartir de su propio refresco. Me refiero a sus hijos, a los hijos. Hay padres que les da asco que sus hijos les agarren y molesten. No, cómetelo ya. Molestos. Yo le doy gracias a Dios porque me gusta que mis hijos me pidan. Ya tiene mucho que no me piden del plato. Ahora menos porque es menos. Pero antes me regalas y sí, agarra. ¿Sabe por qué? Porque hay amor. Y porque el amor nos permite ser generosos. Entonces, regreso. El deseo amoroso de Dios es dar conocimiento divino en abundancia. ¿Se lo vuelvo a repetir? En abundancia a sus fieles. Es una de las hermosas y alentadoras promesas en toda la Biblia. Si usted quiere subrayar esa parte, el cual da abundantemente y sin reproche, dígale, Señor, qué bueno que tengo un Padre generoso. Lástima que a veces muchos de nosotros, como sus hijos, no lo somos. ¿Pero de qué Él es generoso? Él es generoso, pero los que hemos comprobado su generosidad y los que podemos dar también con generosidad, nada más nos damos cuenta de algo, que nunca nos falta nada. Porque a la generosidad que viene de Él y correspondemos nosotros, Él sigue siendo más generoso todavía de lo que hemos dado y hacemos. Ahora, hay una frase ahí, si alguno tiene falta de sabiduría, hay una palabra que dice pídala. Esta palabra pídala es un verbo, pedir. Pero en el griego es un verbo imperativo, una orden. O sea que un imperativo es una orden. No es si quieres, no es si deseas. A todos los creyentes, todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos nacido de nuevo, es una orden que Santiago le está diciendo a los creyentes, pídela. Es una orden. ¿Sabes por qué? Para que aprendas a tomar decisiones correctas, para que aprendas a entender y para que sepas qué vas a hacer en tiempos de prueba. Porque a veces cuando pasamos en tiempos de prueba, todo hacemos menos pedirle sabiduría a Dios. Me comentaba Erika en uno de los momentos cuando tuvieron que tener una determinación
para poder saber qué iban a hacer con su mami, con Amalita. La primera vez que la llevaron al doctor, estaba platicando con ella y decía, mi hermano Gabriel y yo acabamos de estar aquí y no nos hemos movido porque le estamos pidiendo dirección a Dios. Que Dios nos dirija qué vamos a hacer, porque la decisión que tenemos que tomar es una decisión donde necesitamos la sabiduría de Dios. A veces nosotros lo primero que hacemos es agarrar y decir, oye, ¿y si le hablas a fulano? ¿Y si le hablas a perengano? Oye, ¿no crees que tal persona nos puede echar la mano? Oye, ¿no? Y sabe una cosa, y dice Dios, bueno, arréglatela con tu sabiduría. Busca tus contactos. Pero si me pides a mi sabiduría, yo te voy a decir qué vas a hacer. Y lo que tú vas a hacer, entonces va a dar resultado si me obedeces. Recuerda que es esa parte, ¿verdad? Si obedecemos al Señor. Entonces, pídala. Y esa es una orden que tenemos que llevar. Ahora, esto nos habla de tener una comunión con Dios. Y el problema, escúchalo, ¿por qué a veces las pruebas no terminan cuando nosotros quisiéramos? Hermano, pues es que es el propósito de Dios. Es que, pues yo creo que todavía no se ha cumplido. Sí, está bien, pero ¿sabe una cosa? A lo mejor usted no ha orado. Hasta a lo mejor usted no ha tenido comunión con Dios. Regreso al ejemplo. Hermanos de intercesión, por favor, ahí les encargo que oren por esto. No es de que les encargues, es de que tú ores también. Es de que tú le pidas a Dios, es que le digas, dame sabiduría, ¿qué voy a hacer? ¿Qué decisión voy a tomar? ¿Cómo voy a enfrentar esto? ¿Cómo voy a enfrentar a mi hijo, a mi hija, a mi esposo, a mi esposa? ¿Cómo los voy a enfrentar? ¿Hacia dónde quieres que los dirija? Por eso a veces la prueba no termina. ¿Por qué? Porque todo se lo dejamos al pastor, todo se lo dejamos al líder, todo se lo dejamos. Decimos, bueno, pues ahí si Dios, pensamos que dependiendo, no sé, las horas que oren los hermanos, va a ser el tamaño de respuesta. No, Señor. La respuesta que va a venir de parte de Dios es cuando tú aprendas a escucharlo y a saber qué es lo que quiere hacer Él en tu vida. Cuando empecé a enfrentar esta situación de esta enfermedad o de este desbalance en mi cuerpo, tuve que ir a Dios. Y yo les he dicho, y Dios me habló, y Dios me dio una palabra, y Dios me dijo, las cosas no están bien, ni van a estar bien, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Y hasta el día de hoy Dios ha estado conmigo. Aunque los hermanos me dicen, estamos orando por usted, y yo lo agradezco, y le doy gracias a Dios. ¿Y saben qué me doy cuenta? En la fortaleza que Dios ha puesto en mi cuerpo. O sea, me doy cuenta que sus oraciones son de grande bendición, pero yo no puedo decirles, ay hermanos, ay oren por mí, ¿no? No, tengo que buscar a Dios y tengo que estar a tanto. Y ¿sabe una cosa? La tentación está latente todos los días para comer lo que no puedo comer. Está a la orden del día, pero ¿sabe qué le pido a Dios? Le pido a Dios, dame no solamente esa paciencia, sino dame dominio propio. Y eso no es fácil a veces. Pero la sabiduría que viene de parte de Dios hay que pedirla en oración. Mire lo que dice Proverbios 2, 1 al 5, y esto lo vamos a poner en la Nueva Traducción Viviente, porque es muy interesante. Hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos. O sea, aunque Salomón esté escribiendo proverbios, dichos, no son solamente para sus hijos, es una inspiración de Dios para que Salomón escribiera a sus hijos, porque usted lee este capítulo y se dará cuenta que la sabiduría está referente a Dios. Dios es la sabiduría misma. Entonces Él es el mismo que está tomando como una personificación para decir, hijo mío, presta atención a lo que digo y atesora mis mandatos.
afina tu oído, afina tus oídos a la sabiduría, no a la humana, sino a la de Dios. Y concéntrate en el entendimiento. Clama por inteligencia y pide entendimiento. Búscalos, la sabiduría, la inteligencia, el entendimiento, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Hoy podría a lo mejor ocupar, la plata en aquel entonces tenía un valor grande, ¿eh? O sea, por eso está hablando de la plata, no del oro, porque estaban, haga de cuenta, a la par. La plata y el oro estaban a la par. Hoy vale más el oro que la plata. Estaban a la par. Entonces, dice, búscalos como si fueran plata, como si fueran tesoros escondidos. Miren lo que termina diciendo este versículo 5. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor, respetar al Señor, y obtendrás conocimiento de Dios. O sea, si tú te concentras en momentos difíciles para ir y decirle, Señor, yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no me des una respuesta, hasta que no me des la sabiduría para enfrentar este problema, esta dificultad o esta situación, hermano, no crea que Dios es como nosotros. Por favor, quitémonos conceptos de Dios que nos han metido. Dios es bondadoso, Dios es generoso, Dios está dispuesto. Él podría hacer las cosas sin que se lo pidiéramos, pero ¿sabe una cosa? Quiere que se lo pidamos, porque Él está ávido para darnos lo que necesitamos en el tiempo difícil. Si usted no lo sabía, entonces hoy quiero que se quede bien claro en usted. Hermano, Dios tiene sabiduría en abundancia, no se le va a agotar. No se va a agotar. Ahora están sacando no sé cuántas vacunas, pero parece que las que ya están, he escuchado algunas cosas, escucho unas tantas, pero bueno, una de las que he escuchado es que tal país ya tiene tantas y ya tiene tantas comprometidas y nada más parece que para cada país van a ser 200,000 X cantidad. O sea, hay un límite nada más. Solamente hay algo, Dios no tiene límites, Dios tiene en abundancia. Es más, déjeme decirle algo, mientras más usted le pide, más nace de Él. Así de fácil y sencillo. Entonces, Él tiene en abundancia y que Él puede darla sin que nosotros se la pidamos, le decía, pero Él quiere que le pidamos a Él. Ahora dice, abundantemente. Y esta palabra es japlos, con J, japlos. Una palabra griega que significa generosidad divina, ya lo expliqué, generosidad divina. Ahora, mire lo que dice este pasaje tan conocido de Mateo 7:7, versión 60. Mateo 7:7 dice así, pedid. Y aquí la palabra pedid es orar. Vuelvo a repetir, cada vez que usted escuche la palabra orar, o lea la palabra orar, en la Biblia, no se refiere a esas oraciones de minuto que usted hace. Y le voy a decir por qué. El contexto lo enseña. El contexto no lo dice. Mire, dice, orar y se os dará. Fíjese cómo dice, buscad y hallaréis. Fíjese por qué le estoy diciendo que no se trata de esas oraciones de minuto que hacemos. O sea, cuando estamos pasando por situaciones difíciles, hay que buscar, hay que orar. Dice, buscad y hallaréis. Esta palabra hallaréis tiene dos cosas interesantes. Si usted las puede apuntar, apúntelas. Investigar, descubrir. ¿Usted cree que vamos a investigar en un minuto? ¿Usted cree que vamos a investigar solamente en la oración? Señor, te doy gracias por estos alimentos, amén, y ahora sí a lo que venimos. Investigar lleva tiempo. ¿Cuántos meses ya ha llevado esta pandemia y siguen investigando? Y todavía no hay una vacuna, que dicen que no puede haber una vacuna como tal.
porque es un virus, bueno, palabras que están ahí. Pero siguen ¿qué? Investigando. Ya llevamos 4 meses, 5 meses y siguen investigando, investigando, investigar, descubrir. Y para poder descubrir hay que estudiar. Y para poder descubrir hay que ir a profundidad. Entonces, no sé si usted está entendiendo lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Pedid, orar y se os dará. Buscad y hallaréis, investiguen, descubran, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe y el que busca halla y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Al menos que sea de pan. Ya que antes vendían las piedras, no de pan. Pero no se refiere a esa piedra de pan. En ese entonces ni siquiera existía ese pan de piedra, ¿no? Que así le llamaban las piedras. Eran muy ricas porque arriba traían chocolate. Hijo, perdóname, Señor. ¿Alguno de ustedes le daría, en lugar de un pan, le daría una roca a su hijo? No. ¿Y si le pide un pescado, le dará una serpiente? No, pues tampoco. ¿Verdad? Tampoco. Bueno, pues si vosotros siendo malos son capaces de dar regalos a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan? O sea, le estás pidiendo sabiduría a Dios, no te va a dar lo contrario. No te va a llevar algo para que hagas tonterías. Te va a llevar para que salgas adelante, pero tienes que investigar. Tienes que descubrir qué es lo que tiene, Señor. Déjeme decirle algo, porque Dios es diverso. ¿Usted sabía eso, que Dios es diverso? ¿Y sabe por qué es diverso? Porque no hace lo mismo con uno que con otro. Usted observe las sanidades que nos registran los evangelios y ninguna fue igual. Ninguna se realizó de la misma manera, ninguna. Por ejemplo, algunos ciegos escupió, les puso y le dijo, vete a lavar. A otros les dijo, conforme a tu fe, así se ha hecho. Así. Resucitó al hijo de la viuda de una manera, resucitó a la hija de Jairo de otra manera y resucitó a Lázaro de otra manera. Él es diverso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que tenemos que preguntarle a Dios, Señor, dame sabiduría para saber cómo voy a enfrentar. Es que mi compadre lo enfrentó de esta manera. Perfecto, entonces hazlo como lo hizo tu compadre. Te vas a estrellar. Te vas a dar en las narizotas. ¿Verdad? Y son cosas que usted y yo tenemos que aprender. Tenemos que decirle al Señor, Señor, en esto que me estás mostrando, ¿cómo quieres magnificarte? Dame la sabiduría. Estamos hablando de sabiduría. Estamos extendiendo todavía un poquito más el mensaje que nos compartió hermosamente la pastora el día del miércoles. Dice ahí, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Wow. Esta palabra reproche es una palabra griega que es sin insulto, sin reprochar, sin regañar duramente, así como nosotros, ¿no? Que a veces le damos algo a nuestros hijos y para eso lo querías. ¿Qué hiciste con lo que te di? Mira cómo lo tienes. Para haber sabido, ni te lo doy. No, Dios no es así. Nosotros tenemos que entender que el conocimiento que a veces nuestros hijos tienen de Dios es lo que ven en nosotros, porque Él es Padre. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Pero aquí por lo pronto Santiago está diciendo, ni te va a insultar, ni te va a reprochar, ni te va a regañar duramente si se lo pides. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué tanto dinero? ¿Para qué tanta inversión?
Usted que conoce a sus hijos, si los ha educado y si saben que van a tener una manera correcta de hacer las cosas, entonces no les reproche, no los regañe, no los insulte. Pero aquí alcanzamos a ver que el Señor nunca tendrá el mínimo reproche sobre un hijo suyo que se acerca en busca de sabiduría en tiempos de aflicción y de prueba. Ah, ahora sí, ¿verdad? Ahora sí, a que la viste difícil, ahora sí me estás pidiendo sabiduría. Ah, mira nada más qué bonito, ese no es Dios. Al contrario, dice Dios, hasta que se te prendió el foco, hasta que se te alumbró la cabecita, hasta que entendiste que de alguna manera estaba buscando esto en ti. Ay, abuelo, ¿verdad? Y dice ahí, pero ¿sabes cómo se la tienes que pedir? Con fe, no dudando de nada. ¿Sabe que el Señor quiere que le pidamos correctamente? Esto es una súplica apoyada por una verdadera confianza en el carácter y en el propósito de Dios y de sus promesas. O sea, si tú conoces a Dios, ya les dije que esta palabra, ¿verdad? Pídala, que es un imperativo, son una de las grandes promesas de Dios. Entonces, cuando tú te acercas a Él y se lo pides, Él está agradado, Él se va a agradar. Pero pídela con fe. Pídela con fe. Algunos creyentes simplemente dudan porque no conocen a Dios. ¿Y si me lo va a dar? ¿Y crees que me responda? Por eso a veces tenemos expresiones medio curiosas, iglesia, que debemos ir quitando de nuestra mente. Pastor, ayúdame a orar, a usted que Dios lo escucha. Bueno, ¿y a ti no? ¿Por qué piensas que Dios no te va a escuchar? ¿Por qué piensas que Dios no te va a oír? O sea, tenemos expresiones medio curiosas. Ay, hermano, usted que está más cerca de Dios, bueno, pues yo estoy aquí en la tierra igual. Todavía no me he ido al cielo para estar más cerca de Él. Estamos igual. Pero ¿cuál es nuestra duda? Ahora, ¿qué estamos viviendo nosotros? ¿Cómo está nuestra conciencia? Que muchas veces nosotros agarramos y decimos, mejor usted. Mejor usted. Mejor tú. No, el Señor quiere que tú vayas. Es como cuando queríamos de adolescentes salir a algún lado, ¿verdad? Y le decíamos a nuestro amigo, o le decían a la amiga, oye, no seas malita, a ti que te quiere mucho mi mamá, pídele chance, ¿no? Órale, y tú adelántate y ya. Y llegaba la amiga, ay, señor, por favor, mire, queremos ir a tal parte, ay, pero denle permiso, ya saben cómo se llevaba a cabo todo eso, ¿no? Ándele, por favor. Y los papás decían, ¿y por qué no me lo pide ella? ¿O por qué no me lo pide él? Que a veces así somos. Y yo creo que así es Dios, o sea, está bien. Yo escucho al hermano, yo escucho a la hermana, pero quiero que tú me lo pidas. Pero quiero escuchar que de ti salga la necesidad, pero quiero ver qué tan interesado estás de que yo pueda magnificarme dentro de todo esto. Pero pídala con fe, no dudando nada. Mire lo que dice Hebreos 11:6. Parece que esa no la teníamos. Pero dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Usted la conoce. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. O sea, no le estás hablando a la pared, le estás hablando a Dios. Y yo déjame decirte algo, Dios existe, Dios es real, Dios es verdadero. Si te acercas a Dios, debemos creer que Él existe y que Él recompensa a los que le buscan. ¿Cuál es la recompensa de los que le buscan? Pues la recompensa es que te va a dar la solución a tu problema.
La recompensa es que te va a decir por qué camino debes transitar, qué es lo que debes de hacer, cómo te debes de comportar, a dónde debes ir, qué es lo que tienes que decir, etcétera. Al menos que Dios guarde silencio, porque a veces ha guardado silencio, quiere decir que no es el tiempo y hay que seguir buscando de Dios. Pero el creyente que duda, ¿verdad? Dice ahí, sigue diciendo los versículos, pero el creyente que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Es decir, que su oración en realidad no es una súplica, no es una búsqueda, no es un descubrir, su oración no es para descubrir, porque simple y sencillamente no cree en Dios. Cuando yo le digo a la gente, ayúdeme a orar, y yo no hago nada, o sea, no le estoy diciendo que ya no diga, o sea, hermano, quiero que me ayude a orar, sí, pero yo también voy a orar, yo también voy a buscar la voluntad de Dios, yo también voy a buscar a ver qué Dios quiere hacer, ¿verdad? Pero cuando de alguna manera nosotros oramos sin buscar, sin creer, sin estar presentes, cuando nosotros buscamos a Dios, entonces nos pasa esta frase como una onda de mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Le voy a hacer una pregunta. Hay playas donde las olas son muy bravas y parece que entre ellas en Acapulco hay un lugar que solamente 2 ocasiones fui, revolcadero. Por algo le pusieron revolcadero, porque le pregunto, ¿usted dejaría a un niño de 2 años, de 3 años, entrar al mar, a ese tipo de mar, a ese lugar revolcadero, sin que usted esté presente? ¿Qué cree que le hagan las olas al niño? Esa es la figura que está ocupando Santiago. Es como un niño que lo dejas y dice, hijo, váyase a divertir allá al revolcadero, córrale. Ahí, y cuando menos te das cuenta, ya se ahogó. O cuando menos nos damos, y nosotros, cuando menos nos damos cuenta, queremos salir y ya nos volvió a meter. Y nos volvemos a levantar, nos estamos incorporando y otra vez nos vuelve a revolcar. Y tienen que ir a ayudarnos porque ya comimos quién sabe cuántos kilos de arena. Ya la boca la tenemos toda ahí salada por tanta sal que hay, etcétera. Esa es la figura cuando tú dudas de Dios. O sea, eres llevado de un lugar para otro. Eres llevado, como dice la palabra, Efesios 4, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquier doctrina, todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, hay gente que hoy puede decir, no, yo sí creo en Dios, pero escucha algo y dice, ay, no, esto está también interesante. Hermanos, por favor, quiero pedirles un favor muy grande. No abran sus oídos, iglesia, no abran sus oídos a doctrinas que no salen. Estoy hablando del Centro Familiar Cristiano Betel. No abran sus oídos a doctrinas que no enseñamos nosotros aquí. No abran sus oídos, porque los van a confundir. Aunque parezca interesante, aunque parezca de alguna manera que digan, uy, esto está bien bonito. No. Porque muchas veces no nos damos cuenta que ese tipo de doctrinas, en lugar de acercarnos a Dios, nos apartan de Dios. Sobre todo, doctrinas que de alguna manera no están bien fundamentadas con la palabra de Dios. Hay muchas cosas que se especulan, pero que no están fundamentadas con la palabra de Dios. Porque entonces eso nos hace ser fluctuantes de un lugar para otro, estar llevados aquí y estar llevados allá. Los músicos vayan subiendo, por favor. Dice la palabra que esta clase de personas no recibirán cosa alguna del Señor. O sea, las personas que no tienen fe y las que son llevadas aquí, no vas a recibir, porque ¿a quién le vas a creer? ¿A Dios
o al pastor. Que a veces nos hacen Dios. No es que el pastor dijo, no, qué bueno que lo dijo el pastor, pero busca a Dios. No es que la hermana Erika lo dijo, qué bueno que lo dijo Erika. Es que todavía hasta dijo que Dios le hablaba, qué bueno que Dios le hable. Ya le habló a ella, pero que ahora te habla a ti. No es que la pastora siempre que hablo con ella me da buenos consejos. Felicidades a la pastora porque es una mujer de Dios y busca la dirección de Dios, pero también búscala tú. Para que sepas, porque si no tu fe no va a crecer y vas a estar confiando en la hermana, en el hermano. ¿Me estoy explicando? Entonces no vas a recibir cosa alguna. Mire, es como Israel en el tiempo, ya estoy terminando, es como Israel en el tiempo de Eliseo. ¿Se acuerda cuando Eliseo enfrentó a los profetas? Y dice Primero de Reyes 18:21, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo van a entender? ¿Cuándo van a estar con dos pensamientos? Si Jehová es Dios, pues sigan a Dios. Y si Baal para ustedes es Dios, vayan en pos de él. Y el pueblo no respondió ninguna palabra, porque eso es lo que hace estar llevando por vientos de doctrina de aquí para allá, porque no conocemos en realidad a Dios. El día que usted y yo conozcamos a Dios, nos vamos a dar cuenta y nos vamos a parar firmes para decir: mira, está muy bonita tu doctrina. Alguien alguna vez me dijo: oye, no inventes, me hice... no sé cómo llamarle, terapia, no sé qué, con los coaching. No, fui con un coaching y no, me puso como regado, me insultó, me dijo, me hizo ver la mía y me hizo llorar, y todos ahí me abrazaron porque me llevaron cuando era yo un niño, y cómo me pegaba mi mamá y cómo me pegaba mi papá. Ay, pero de repente ¡ah!, grité. Y hasta me espanté, dije: ah, caramba, grité y dije: wow, soy libre. ¿Cuánto pagaste? Tantos miles de pesos. Ay, amigo mío, te los hubieras ahorrado. Ve a Dios. Nunca te va a insultar, nunca te va a maltratar, nunca te va a exhibir, siempre te va a dar lo mejor, y mira, es gratuito. Pero cómo nos gusta que nos peguen, cómo nos gusta que nos den ahí. No, hombre, y esa gente la estamos haciendo súper archi extra recontra millonaria. ¿Usted sabe cuánto cuesta un curso de esos de coaching? Mejor tráigalo para la ofrenda del Señor, hermano. Que a propósito, hoy la ofrenda, recuerde que es último domingo, y la ofrenda entregamos parte a las misiones. Santiago entonces lo describe de esta manera sencilla en el versículo número 8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Por qué? Porque aunque afirma ser creyente, su conducta muestra que es un incrédulo. Cuando pasa por pruebas difíciles, lo primero que hace es acudir a los recursos humanos en vez de confiar en el Señor, que Él le va a ayudar y le va a dar la solución. Sin que importe cómo se considere a sí misma la persona de doble ánimo, está tratando de servir, aunque usted no lo crea, a dos dioses. Y usted sabe que no podemos servir a dos dioses. Solamente hay uno. El Dios verdadero. Si usted está en su lugar, ahí sentado, póngase en pie. Cada vez que voy preparando el sermón, digo: yo creo que ahora sí me va a dar tiempo para hacer los dos, pero yo espero que esto haya quedado muy claro. El primer canto que entonó Nelly, dice: y volver a los tiempos de dulce comunión. Y volver a los tiempos de dulce comunión. ¿Qué pasa? Que cuando venimos al Señor, queremos acabarnos la Biblia de pasta a pasta. ¿Qué pasa? Que hasta a veces usted nos llega a decir como pastor: pastor, ¿cómo que nada más un capítulo diario? Deberíamos de leer 5. Es más, deberíamos de leer 5 salmos y un proverbio.
porque así abarcamos el mes. 5 salmos y un proverbio. El proverbio lo terminamos y vamos abarcando ahí los salmos, los salmos, los salmos, los salmos. Pues ya después pasa el tiempo y ni un capítulo queremos leer. Y volver a los tiempos de dulce comunión. ¿Qué pasará? Que nos confiamos en todos los sentidos. Usted llega a trabajar y es el primer trabajo que tiene y quiere impresionar al jefe y a los trabajadores. Llega temprano, saca el trabajo en media hora, a veces los otros trabajadores lo sacan en 24 horas o en 8 horas. Usted lo saca en 30 minutos, en hora y media. Sí está, como ve que sí se puede. Y los compañeros lo regañan, oye, pues sí, lo podemos sacar hasta en 5 minutos, pero pues nos va a echar abajo aquí, y nos acostumbramos a ello. Empezamos a faltar, ya no llegamos a tiempo. Empezamos a ver Netflix. Al fin y al cabo ahora a cualquiera tenemos acceso a datos, y cualquiera tenemos acceso a redes ilimitadas. Y a cualquiera hoy con un plan nos dan hasta más de 5 gigas para poder navegar. Podemos ir en el camión y ir viendo el partido, ir haciendo esto, ver nuestras series en Netflix. Es más, si no se puede, en casa tenemos wifi, bajamos las series y las vamos viendo ahí en el trabajo, cuando no es permitido ver en el trabajo. ¿Qué pasa que nos confiamos? ¿Qué pasa que nos confiamos que cuando somos novios, rosas todos los días, cartas cada mes, celebración cada mes? Hoy cumplimos un mes, hoy cumplimos 2 meses, hoy cumplimos 3 meses. Nos casamos y hasta se nos olvida cuándo cumplimos años. No nos acordamos de la fecha en que nos hicimos esposos. Es la mujer, no sé por qué, la que siempre está al pendiente de las cosas. Oye, ¿qué día es hoy? Domingo, sí, pero ¿qué día es hoy? Pues domingo, mujer. ¿Y qué se celebra? ¿La independencia? No. Falta. La revolución. No. El día de la bandera. No. Tú tienes cabeza de chorlito, a ti nada se te pega. Tienes mente de teflón. Acuérdate que hace 25, 30, 40, 50 años nos casamos. Ay, mujer. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Y por qué queremos aplicarla con Dios igual? ¿Por qué queremos comportarnos con Dios igual? ¿Por qué queremos vivir con Dios igual, de la misma manera? ¿No cree que es tiempo de lo que hoy nos habló el Señor en la oración, de preocuparnos por nuestros hijos? ¿No cree que es tiempo de doctrinar a nuestros hijos? Si alguna de las señoritas se va a casar y Dios le regala a sus hijos, desde el vientre empiecen a adoctrinarlos. Desde el vientre empiecen a enseñarles. Hoy tiene usted la posibilidad de que le pueden hacer un ultrasonido en 3ª o 4ª o 5ª dimensión, ya no sé en qué dimensiones van. Pero ya usted ya sabe el sexo que va a ser. Adoctrínelo desde ese momento. Enséñele desde ese momento. Y hoy el Señor nos dijo que Él será nuestro refugio. Pídale sabiduría a Dios. En este problema que nos acaba de comentar la hermana Erika, pídale sabiduría a Dios. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Usted se imagina a Jocabed? Con la presión de que pudiera llorar el niño y que pudiera llegar la guardia y pudieran matar a ese niño. Sin embargo, creo que le pidió sabiduría a Dios. Y Dios se la dio para poderlo criar. Y Dios movió todo para que sin problema lo pudiera adoctrinar. Dios puede hacer cosas grandes, pero quiero que se lo pida. Y Él quiere que se lo pidamos personalmente al Señor. ¿Le parece que terminemos este sermón cantando esta alabanza? Quiero volver a empezar.
te conocí, recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar con un corazón sencillo. Al principio te conocí y recuperar aquel sentir cuando mi deseo era vivir toda mi vida para ti. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Dile, quiero volver a empezar otra vez y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Vamos a decir una vez más esa frase, y volver a los tiempos de dulce comunión y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Sabe una cosa? Si esta alabanza, esta parte que la volveremos a entonar 2 veces más, lo hacemos de verdad conscientes y como una oración, yo creo que Dios nos puede tomar en serio, siempre y cuando usted se lo diga en serio. Volver a los tiempos de dulce comunión, regresar a esos tiempos. Usted me puede decir, pastor, pero yo todos los días tengo comunión con Él. Perfecto, no lo dejes. No lo dejes, no te confíes. No esperes a que Dios venga a traer un mensaje como este. No. Continúa. Mantente. Llénate de Él todos los días. Todos los días tenemos que llenarnos de Él. Todos los días necesitamos sabiduría de Dios. Todos los días necesitamos pedirle a Dios que nos ayude. ¿Le parece? Vamos a volver a entonar 2 veces más esta parte y volver a los tiempos de dulce comunión. Dígaselo. Volver a los tiempos de dulce comunión. Dígalo conmigo. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Una vez más. Y volver a los tiempos de dulce comunión. Y revivir el fuego de nuestro primer amor. Necesito regresar a lo que viví cuando recibí tu perdón. Quiero volver a empezar otra vez. Quiero volver a empezar otra vez. ¿Le gusta que digamos contigo?
volver a empezar contigo. Señor, esto no solamente fue un canto de mi parte y de parte de tu iglesia. Esta es una súplica. Esta fue una oración. No fueron frases aprendidas. Es una frase, Señor, que hoy quiero decirte con todo mi corazón. No quiero perder mi comunión. Hay muchas cosas a mi alrededor. Hay mucha gente que ha perdido muchas cosas. Salud. Hay familias enteras, Señor, que han fallecido en este tiempo. El padre, la madre, los hijos. Qué tragedia tan grande, qué cosas tan tremendas. Pero danos la sabiduría. Hay jóvenes que han quedado huérfanos. Hay padres que han perdido hijos. Y así, hay gente que ha perdido trabajo. Hay gente que no tiene una respuesta. Y hoy entiendo, Señor, que lo único que quieres hacer con nosotros es que busquemos y que te pidamos sabiduría, dirección, para que podamos entender qué tienes y qué quieres para nosotros. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, si usted está paradito, ocupe su lugar, ya nada más un minuto para despedirnos. Les recuerdo que si Dios nos da la oportunidad, el día del martes tenemos nuestra reunión y el miércoles me ha dado mucho gusto ver que ya en las redes sociales, Facebook de la página, ya está la invitación que nuestro hermano Alejandro Pérez nos estará compartiendo la palabra, que todo sea en bien, que todo sea para bien, y creo que Dios siempre tiene también la oportunidad de ministrar nuestros corazones a través de personas que, como el hermano